conferencia que es para nosotros como pueblos indígenas y campesinos muy importante. Vemos con gran preocupación que desde los acuerdos de Cancún y mucho antes la Convención Marco de Cambio Climático no ha querido ser consecuente con los mismos procesos, con los mismos acuerdos internacionales que se han firmado en el seno de Naciones Unidas. Y como ejemplo tenemos a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que no quiere en esta convención incluir y hacerla vinculante. Los acuerdos de Cancún no garantizan ningún tipo de salvaguarda para los pueblos indígenas y tampoco para los campesinos. Vemos con gran preocupación que en esas negociaciones actualmente se está hablando con gran preocupación únicamente del protocolo de Kioto, pero no se está poniendo atención sobre las salvaguardas. ¿Qué es lo que se está exigiendo por parte de los grupos de contacto de las partes en este tema? Únicamente un sistema de información al respecto de las salvaguardas. Si las salvaguardas en los acuerdos de Cancún no son de carácter vinculante, entonces ¿de qué nos sirve una base de datos con cuestiones de compromisos voluntarios que sabemos que nuestros países no aplican? Lo que se pretende también es que toda salvaguarda sea apoyada, sea respaldada por el Banco Mundial. Sabemos cuáles son las intenciones del Banco Mundial en este nuevo sistema neocolonialista. Nosotros lo que estamos exigiendo aquí es el cese inmediato a todo proyecto tipo red, porque no se están salvaguardando los derechos de los pueblos indígenas. Nosotros hemos estado constantemente alertando al mundo acerca de las implicaciones graves que tiene todo tipo de proyecto de red. No nada más para los pueblos indígenas, no nada más para los campesinos, para el mundo en general. Esto no es una solución efectiva al cambio climático, no es una solución real al cambio climático. Está vinculada al mercado de carbono, está vinculada a compensaciones. Las industrias extractivas, que son las que están afectando en los países en desarrollo, fundamentalmente a los pueblos indígenas en sus territorios, y tenemos un caso muy específico, por ejemplo, con las tar sands. Las mismas industrias extractivas que están afectando a los pueblos indígenas, están creando cáncer y están afectando a nuestra madre tierra en estos territorios, son las mismas industrias extractivas que buscan la compensación en nuestros territorios. Nosotros no podemos solapar eso. Nosotros estamos aquí para denunciar que red no es una solución al cambio climático. Y si se implementa, entonces van a continuar las violaciones a nuestros derechos colectivos como pueblos indígenas. Los acuerdos de Cancún se firmaron en mi país. Los acuerdos de Cancún estuvieron respaldados por la delegación mexicana gubernamental de negociadores. Sin embargo, en México no se está avanzando en nada respecto de esas salvaguardas porque son de carácter voluntario. No hay ninguna obligación vinculante para que estas salvaguardas puedan ser implementadas. ¿Y qué es lo que está haciendo el gobierno? Bueno, el gobierno ha creado su Consejo Técnico Consultivo de Red, en donde están las grandes organizaciones ambientalistas que han estado promoviendo las áreas naturales protegidas, por ejemplo, que han estado también promoviendo el mercado voluntario de carbono, en el cual también hay grandes alarmas, porque si bien algunos pueblos indígenas pueden decir queremos red, en el momento en el que los precios comiencen a bajar, van a implicar también grandes pérdidas territoriales, porque van a generar deudas que por ejemplo están en México con el caso del pago por servicios ambientales. Son programas que han estado implicando endeudamiento y son programas que están enmascarando un gran despojo de tierras. Esto es lo que implica red para nosotros, por eso estamos exigiendo la moratoria. Gracias. Thank you, Tom, and thank you, brothers and sisters. Indigenous peoples and small farmers think that this is a crucial issue. We're very concerned that the Cancun Accords and the United Nations Framework Convention on Climate Change are not applying international instruments on human rights and the United Nations declarations on the rights of indigenous peoples. The Cancun Accords include in the annex safeguards that don't save. They are voluntary, and indigenous peoples here at this COP in South Africa have
tried to lobby to strengthen the safeguards, but all the negotiators want to talk about are the Kyoto Protocol. We've tried to work with the contact groups, but they are just interested in creating information systems on monitoring RED. But why, if you're going to have a database of safeguards, and the safeguards are voluntary, then your database is useless. These are voluntary commitments, and they're not being applied on the ground. And our countries are telling us, oh, well, don't worry, the World Bank has safeguards. But really what's going on is a new form of colonialism. That is what RED is. And that is why we are here today as Indigenous peoples to demand an immediate halt to all RED projects in the world, because Indigenous peoples' rights are not only not being protected, they're already being violated. So we are warning the world that RED is a danger, not just for Indigenous peoples, not just for small farmers, but for the world and for the youth. It is not a solution to climate change. It is based on carbon markets and carbon offsets that allow extractive industries to get out of reducing their emissions. For example, the very same extractive industries that are doing the tar sands in Canada are creating toxic hotspots and causing cancer in Indigenous communities and raping Mother Earth, are the very same extractive industries that are getting carbon offsets with RED. So we denounce that RED is not a solution. It is violating the rights of Indigenous peoples. The Cancun Accords were signed in my country, in Mexico. And I want you to know that in Mexico, the RED-type projects are not applying the voluntary safeguards, and our rights are being violated. There's a technical committee on RED in Mexico that's made up of big NGOs that have promoted protected areas and are promoting carbon markets. Also, I want to warn local communities and Indigenous peoples that the carbon market is very volatile. So if you think you're going to get benefits from RED, watch out, because when the price of carbon plunges, you're going to be indebted. And that's what we're already seeing in payment for environmental service programs in Mexico, is that they're actually resulting in communities going into debt because they're getting loans to participate in these programs, and then they're indebting themselves and can't get out of it. RED is a mask for a giant worldwide land grab. And that is why today we are here demanding an immediate moratorium on RED and defending life. Thank you very much.